Entonces, vamos a plantear. Bien, entonces vamos a empezar con un par de videos sobre el suelo. Hemos estado hablando de las ecorregiones y, bueno, eso, sobre todo hemos estado hablando de los relieves del Perú, y ahora vamos a ver, ya en la parte final de la experiencia 8, cómo estos relieves son importantes para nosotros porque en ellos están, sobre todo en los valles, el suelo, que es importante por una diversidad de razones que vamos a conocer ahora. Entonces vamos a, primero que todo, ver unos videos. Voy a ir apagando el micro para los podamos ver directamente. Buenos días, profesor. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos todo lo que debes saber sobre las causas y consecuencias de la erosión del suelo. Se conoce como erosión a la degradación del suelo terrestre a través de la acción de factores naturales como el viento o el agua y por la acción del hombre. La erosión consiste en la movilización de las rocas o sus pedazos, arena o polvo de un sitio a otro, ya sea por el viento, la propia gravedad o el agua. Por ejemplo, los ríos transportan sedimentos de las montañas, ya sean pequeños trozos de rocas, arena o polvo. Durante su transcurso los van arrastrando y finalmente los depositan en otro sitio, cambiando así la fisonomía del paisaje. Causas de la erosión del suelo. Las causas que provocan la erosión del suelo pueden ser muchas y muy variadas. Erosión hídrica. Es la erosión causada por el movimiento del agua en sus múltiples formas: la lluvia, que rompe la tierra, las corrientes de los ríos, el golpeo de la lluvia, el arrastramiento o las olas golpeando el suelo, etc. Erosión eólica. Es el tipo de erosión provocada por el viento, que se lleva arena, polvo o cenizas de un sitio para otro. Erosión química. Es la descomposición y cambios en la estructura de la roca por las alteraciones que se dan en el oxígeno, agua o dióxido de carbono. Erosión por temperatura. Cuando las temperaturas son altas, las rocas se expanden y acaban por agrietarse. Lo mismo sucede cuando las rocas se congelan y se descongelan. Y por último, otra de las causas es la acción del hombre. La deforestación, la agricultura intensiva, el pastoreo intensivo o el riego artificial son algunas de ellas. Consecuencias del deterioro del suelo. El ecosistema se desequilibra, perdiendo a muchas de sus especies endémicas y favoreciendo el crecimiento de las especies oportunistas. La tierra cada vez se va volviendo menos fértil, lo que aumenta el uso de fertilizantes por parte de los agricultores. Al final, esto acaba con una tierra totalmente inútil para el cultivo. Pérdida de flora y desaparición de especies. Pérdida de la humedad aportada por la flora, mayor riesgo de desprendimiento de rocas, pérdida del rendimiento de la tierra y aumento del coste al cultivarla. En la ganadería aumentan los costes de mantener y alimentar a los animales, ya que desaparecen los pastos, y el empobrecimiento de las poblaciones rurales hace que la población se desplace hacia las ciudades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. ¡Hasta la próxima! Aunque no lo parezca, el suelo es un recurso igual de esencial que los grandes bosques o el agua dulce, ya que este proporciona minerales a las plantas y árboles, además de almacenar una gran cantidad de carbono y ser el hogar de un sinfín de insectos y microorganismos. Es por eso que resulta alarmante que cerca de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil se pierdan al año, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria, agrava el calentamiento global y destruye la biodiversidad del planeta. Así que hoy te voy a hablar de esta situación que para muchos pasa desapercibida, pero que representa un gran problema. Para empezar, el suelo es un recurso no renovable, es decir, no se puede recuperar en el marco de tiempo de una vida humana, ya que se requieren cientos de miles de años para formar suelo fértil. Sin embargo,
se necesita poco menos de un año para desaparecer la misma cantidad a través de la erosión. Al proceso que erosiona el suelo hasta dejarlo inservible se le conoce como desertificación, y este se debe principalmente a dos factores. El primero se da de forma natural al presentarse variaciones en el clima, y el segundo es producto de la actividad humana. Este último se debe en gran medida a la rápida expansión agrícola y al manejo insostenible de las tierras de cultivo y pastoreo. Esto provoca que el suelo sufra sobreexplotación, dejándolo sin su recurso más preciado, el agua. Y para que te des cuenta de qué tan rápido se da esta expansión, se estima que actualmente un tercio de la superficie de la Tierra se dedica al cultivo y pastoreo. La desertificación trae consigo serios problemas, entre los que se encuentran la pérdida de biodiversidad y la reducción de los recursos necesarios para la vida de las personas. Además, el suelo mitiga el cambio climático a través del secuestro de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es aquí en donde la situación se pone un tanto más complicada, ya que, al ir disminuyendo el suelo fértil, el cambio climático se hará cada vez más evidente. Por poner un ejemplo, los periodos sin lluvia se hacen más y más largos, y cuando ésta finalmente llega, lo hace de una forma demasiado intensa, provocando que el agua no se filtre y simplemente circule por la superficie, lo cual no soluciona el problema. Por otro lado, cabe aclarar que la mayoría de los alimentos que consumimos provienen del suelo. Es por eso que la degradación de este, que para muchos de nosotros pasa desapercibida, puede tener grandes consecuencias para la humanidad. Es en este punto en donde me gustaría citar al secretario de la Alianza Global del Suelo, Ronald Vargas, quien menciona que la atención y el compromiso dedicados a suelos saludables y vivos serán aliados cruciales para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Es por eso que se siguen evaluando formas que permitan frenar la expansión agrícola. Todo esto mediante el aumento en el rendimiento de las tierras de cultivo, como lo puede ser un modelo que haga un mayor uso de las plantas para la alimentación humana y menos de aquellas destinadas para fabricar proteína animal, ya que, por si no lo sabías, la producción de carne requiere grandes cantidades de agua y tierras. Se estima que para obtener un solo kilo de carne son necesarios 20.000 litros de agua. Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor de 3/4 partes de la superficie cultivada de la tierra se utilizan para alimentar al ganado. Lo que voy a decir a continuación es desde mi perspectiva, así que me gustaría saber tu opinión al respecto. Es evidente que al ritmo en que se están dando las cosas, la producción de alimentos será insostenible en las próximas décadas, y no cabe duda de que es una problemática que nos compete a todos. A mi manera de ver las cosas, deberíamos de replantear la forma en que nos alimentamos. Y no estoy sugiriendo que nos volvamos necesariamente vegetarianos, simplemente recomiendo reducir nuestro consumo de carne hasta los niveles adecuados, ya que actualmente nos hemos acostumbrado a comer carne con demasiada frecuencia, que no solo genera daños al medio ambiente, sino también a tu salud. Pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, déjamelo saber con un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te ha hablado Alexander y nos vemos en un próximo video. Adiós. Aunque no lo Bien, entonces hemos visto estos dos videos que nos muestran el problema de la erosión del suelo. Pero primero entonces vamos a la actividad. Nos hemos planteado los problemas que hay en relación con el suelo. Entonces vamos a ver la actividad para ver en qué contexto están estos problemas. Como habrán visto ustedes, hay tres preguntas en la actividad 29. Un momentito, que nos plantean, dice aquí, comprendemos la problemática de la disminución del espacio agrícola. Y también hay unos programas de Aprende en Casa que los voy a mencionar ahí para que ustedes los puedan ver. Por cuestión de tiempo no podríamos verlos aquí porque no nos daría el tiempo para que los puedan ver todos, pero todos ellos son bastante buenos para que ustedes complementen la información. A ver, vamos a ver un momentito. Entonces, primero que todo, se nos menciona acá que la producción agrícola, o sea, la agricultura, es un importante generador de empleo. Y eso es muy cierto. Hay una buena cantidad de peruanos, varios millones, que trabajan en la agricultura y en la agroexportación.
Ahora, ¿por qué son importantes los suelos? Y de hecho aquí se nos plantea la pregunta, ¿no? Entonces acá hay 5 razones que ustedes pueden resumir para completar esta pregunta. En primer lugar, porque todos los alimentos, fibras y combustibles, y también muchos productos medicinales, provienen de la vegetación que se cultiva. Entonces es un importante generador de alimentos. También porque sostiene la biodiversidad del planeta. Y recuerda que la biodiversidad está muy relacionada pues con los bosques. Y los bosques surgen de los suelos. También porque ayudan a combatir el cambio climático. Y es que los bosques captan buena parte de carbono y lo transforman en oxígeno. Si los bosques van decreciendo, van desapareciendo, entonces el cambio climático va a empeorar. Por eso es tan importante controlar la deforestación por diferentes actividades. Vamos a verlos más adelante. También almacenan y filtran el agua de la lluvia, mejorando nuestra resiliencia, o sea, nuestra resistencia ante inundaciones y sequías. Algo acá muy importante, las inundaciones se dan cuando llueve mucho y el agua de los ríos se desborda. Si en estos ríos están de alguna manera llenos de árboles y arbustos, entonces las inundaciones pueden controlarse más fácilmente. Más bien, en los lugares donde en los ríos no hay suficientes árboles y arbustos, entonces no hay casi nada que controle o evite que el agua se desborde y genere una inundación. Por supuesto que nosotros también podemos construir muros de contención, pero muchas veces el agua puede terminar derribando esos muros o superando esos muros. En cambio, los árboles es algo mucho más fuerte, mucho más seguro. Finalmente, dice aquí, son un recurso no renovable. Como vimos en el primer video, formar los suelos ha tomado millones de años, pero dañar un suelo o destruirlo puede tomar un año. Entonces, es un recurso que se puede perder, que se puede destruir y por tanto puede poner en peligro lo que se llama aquí, ¿no? Seguridad alimentaria y un futuro sostenible. ¿Qué es esto de la seguridad alimentaria? Es tener comida. Un país tiene seguridad alimentaria cuando puede producir la comida necesaria para alimentar a su población. El Perú, por ejemplo, tiene seguridad alimentaria. Somos un país que produce alimentos en gran cantidad para lo que somos nosotros los peruanos y para exportar. Pero hay países en el mundo, sobre todo en África, que no tienen seguridad alimentaria, que tienen grandes problemas para producir en alimentación porque hay mucho desierto, está aumentando el desierto, porque hay conflictos, guerras y sobre todo hay pobreza, malos gobiernos, y todo eso hace que no puedan producir la cantidad de comida necesaria para alimentarse. De ahí que tienen que tener la ayuda mundial para que la gente pueda comer. Así que es un asunto serio esto de la seguridad alimentaria. Obviamente ya no lo hablamos ya más después de un futuro sostenible, que significa pues tener alimentos seguros, saber que esa alimentación es segura porque los suelos están ahí y se pueden usar. Entonces, para responder la pregunta, tienen ustedes que considerar estas ideas. Intenta resumirlas en un mismo texto. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué se degradan los suelos? Eso lo acabamos de ver en los dos videos. La desertificación, como mostraba en un video, es el suelo que ya se ha perdido, ¿no? Viene de la palabra desierto. Los desiertos son naturales, pero lamentablemente el ser humano está haciendo que los desiertos aumenten de tamaño, sobre todo en África y en Asia. Acá en el Perú también, pero en menor cantidad. Y eso tiene mucho que ver con la erosión. Como dice aquí, varias cosas. La tala indiscriminada de árboles, cosa que ya está ocurriendo en nuestra selva, por ejemplo. La erosión generada por la actividad ganadera, en este caso los animales que pastan libremente y van comiendo todo el pasto hasta no dejar nada de pasto, de tal manera que no hay nada que proteja el suelo y la erosión del agua y el viento lo van eliminando, de tal manera que al final se va
convirtiendo en roca viva. La agricultura intensiva, igualmente también. Y la erosión del viento del agua. Entonces, la desertificación es un problema mundial. Y en el caso peruano, menciona acá, por ejemplo, que se da también según región geográfica. En la costa, por la salinización del suelo, la contaminación del suelo por relaves mineros y la erosión eólica e hídrica. Recuerden ustedes, imagino que ustedes entienden, que la erosión eólica viene del viento y la erosión hídrica viene del el agua sobre todo de los ríos. También pueden ser las olas del mar que van poco a poco convirtiendo lo que puede ser roca luego en arena. En la sierra, el sobrepastoreo, ¿no? Pues dijimos que los animales se comen todos los pastos. La contaminación y erosión eólica e hídrica también. Y en la selva, la principal causa es la erosión hídrica. Sobre todo ahí como llueve mucho, los ríos pueden desbordarse continuamente y arrastrar el suelo e ir erosionando. En segunda razón está la erosión, que ya hemos visto, tiene que ver con el viento y el agua, que van llevándose toda la capa de suelo, toda la capa superior del suelo, y le van quitando toda la cubierta vegetal que permite cultivar. La deforestación, que como mencioné, es talar árboles de manera irregular, sin control, y que va poco a poco convirtiendo lo que alguna vez fue un bosque en un desierto. Eso ya está ocurriendo sobre todo en la selva de Brasil y también en nuestro caso, donde en Madre de Dios hay hectáreas que están siendo destruidas porque la gente está buscando oro. Y para buscar oro destruyen todo lo que está a su alcance. No les interesa nada. También tiene que ver obviamente la tala insostenible, que puede ser por la madera o no interesa la madera, sino que están buscando el oro. También está, como dijimos, la ganadería de sobrepastoreo, que ya hemos indicado, que tiene que ver con que los animales, vacas y todo, genera todo tipo de ganado, pisa el suelo, se lo come y lo va degradando, de tal manera que luego, como ya ese suelo está degradado, ya no hay casi nada que lo proteja, el agua o el viento lo terminan de eliminar. También tiene que ver aquí la contaminación del suelo, en este caso por acciones nuestras, que dañan pues el suelo y lo pueden volver infértil, ¿no? Sobre todo con químicos o también cosas que son de la basura, ¿no? Botamos ahí y dañamos el suelo. Entonces, es posible, dice aquí, contaminar el suelo también por el uso excesivo de químicos o plaguicidas, pesticidas. Y esto tiene que ver justamente con también otra cosa, ¿no? La quema de rastrojos y parte de la cosecha sobrante para cultivar. Este tipo de técnica, bueno, hay dos cosas aquí adicionales, ¿no? El uso de muchos químicos para la agricultura, que es algo común para acabar con plagas u otras cosas y de esa manera que el campesino no pierda lo que está invirtiendo. Pero también menciona acá la quema, ¿no? La quema de lo que ya no sirve y usar eso, todo lo que queda de la quema, como abono. Este método es muy común, es muy antiguo también, y se llama la rosa con Z. El problema es que en la selva sí se puede cultivar, pero no es el mejor suelo para cultivar. De hecho, no dura demasiado. Y posteriormente, el colono, el campesino, tendrá que volver a hacer lo mismo, ¿no? Talar alguna parte de la selva, quemar lo que queda y cultivar. En el proceso se va destruyendo la selva y lo ideal sería, bueno, antes cuando ya uno no ve que el suelo le da mucho, van a cultivar, sembrar árboles para que se recupere, ¿no? Esa zona. El problema es que no, la gente lo abandona, lo deja así y se va erosionando. Entonces, frente a esto hay una posibilidad, una opción positiva, que es la agricultura orgánica. Aquí se le pregunta, ¿quién puede leer, por favor, este texto en dos partes? Ya, profesor. Muy bien, por favor, léelo. ¿Qué es una agricultura orgánica?
La agricultura orgánica es un enfoque agrícola que aboga por productos sanos y libres de componentes que pueden dañar al ser humano y a la naturaleza. Entre ellos están los pesticidas industriales, insecticidas, fertilizantes, organismos genéticamente modificados, medicamentos químicos, hormonas, potenciadores del crecimiento, etc. Uno de los principios de la agricultura orgánica es proporcionar alimentos con un valor nutricional óptimo y un mínimo de ingredientes peligrosos, utilizando únicamente sustancias permitidas. Otro principio de la agricultura orgánica es usar un forraje 100% natural para el ganado y su posterior procesamiento sin productos sintéticos. Las técnicas de la agricultura orgánica implican el cuidado de los trabajadores del campo y tienen como objetivo mantener el equilibrio armónico en el medio ambiente, manteniéndolo lo más vivo y producto posible. El principio de la salud en la agricultura orgánica recomienda evitar los productos químicos peligrosos, cuyos residuos venenosos tienen un impacto negativo en múltiples niveles, afectando a los organismos microscópicos del suelo, a los cultivos, a los animales y a los seres humanos. Un suelo sano produce cosechas sanas, y las cosechas sanas fomentan una mente sana en un cuerpo sano, con buena inmunidad, propiedades de regeneración y sin sufrir enfermedades. Muy bien, ¿podrías por favor leer la parte que dice ecología? Claro, profesor. Gracias. La ecología. Este principio implica la utilización de técnicas respetuosas con el medio ambiente, como las que fomentan la calidad del suelo, evitando el agotamiento, la erosión y la degradación, o la eliminación de la contaminación de la naturaleza. También significa proporcionar condiciones de vida favorables a todos los miembros del ecosistema, ya que están estrechamente interconectados. Las prácticas ecológicas en agricultura orgánica mantienen el equilibrio necesario y ahorran recursos naturales. Por ejemplo, restauran la fertilidad del suelo con materias no sintéticas, abonos verdes y animales. Fomentan el reciclaje y la diversidad genética de las especies de la zona. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos acá un texto que nos habla de la agricultura orgánica, una agricultura que es diferente a la agricultura que vemos en gran parte del mundo, incluyendo aquí en el Perú, que usan muchos químicos para producir más y para no perder las cosechas ante plagas diversas. Por supuesto, es un aspecto positivo, ¿no? En el sentido de que se quiere producir más alimentos para tener más ganancias y también para que haya pues más comida y evitar el hambre, ¿no? Que es el gran problema. El aspecto negativo de esto es que se usan químicos, plaguicidas, que podrían ser negativos, potencialmente negativos para nuestra salud. Inclusive un video que vi de un texto anterior de otro grado, indicaba que a veces algunas personas usan un poco mal esos plaguicidas y pueden terminar contaminando el alimento, originando problemas serios y que personas pues tengan que ser llevadas a un hospital porque han comido algo que está contaminado y es que obviamente esos tipos de químicos deben ser muy bien manipulados, pero lo ideal sería no usar ese tipo de químicos, plaguicidas, pesticidas, etcétera, para la agricultura, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de videos que nos hablan de esto y es interesante el segundo video porque es una experiencia peruana sobre este tipo de agricultura orgánica y luego vamos a volver a la pregunta, ¿ya? Un momentito, vamos a el video. Voy a apagar el micrófono un momento para que se pueda escuchar mejor. La agricultura orgánica es uno de los enfoques de la agricultura sostenible. Lo que distingue a este sistema de producción es que prohíbe casi todos los insumos sintéticos y es obligatoria la rotación de cultivos para fortalecer el suelo, contribuyendo así a proteger el medio ambiente.
La agricultura orgánica en el mundo continúa creciendo a un ritmo acelerado, aunque solo un mínimo porcentaje de las tierras agrícolas del mundo tienen el certificado de ser orgánicas. Existen requisitos específicos para certificar la producción orgánica de la mayoría de los cultivos, actividades forestales y cosechas de productos silvestres. Australia es el país con el área agrícola orgánica más grande, seguido de Argentina y China. El movimiento de la agricultura orgánica inspira sistemas de alimentación saludables y sirve de inspiración para impulsar cambios necesarios en el sector agrícola. Agrotendencia TV, televisión que siembra un continente. Hola, un gusto saludarlos, esperando que se encuentren bien. Agro360 está ubicado en el sector Buenavista, Chao, Departamento de Libertad. A diferencia de nuestras anteriores entrevistas, hoy día nos encontramos en un campo de agricultura orgánica. Quien nos acompaña es Mario Chimocagua, que es el gerente de la empresa de Mi Jardín. Mario, un gusto de saludarte, gracias por este espacio, de estar aquí contigo y cuéntanos un poco cuál es el principal objetivo de Mi Jardín. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mira, nosotros nos dedicamos a producir hortalizas y frutas orgánicas, certificadas, libres de pesticidas. Y lo que nosotros queremos hacer es llevar nuestra producción a la mayor cantidad de gente, ¿no? Darle la oportunidad a los consumidores, a las amas de casa de la ciudad, de poder disfrutar de verduras y frutas totalmente sanas y libres de residuos pesticidas. ¿Cuáles han sido los mayores logros de Mi Jardín en estos más de 10 años, Mario? Hace 2 años hemos logrado la certificación orgánica y hemos vuelto a pasar la auditoría este año con muy buenos resultados. También hemos ampliado nuestra canasta de productos para tener más variedad, ¿no? Y también hemos logrado una mayor concientización en nuestros clientes y un mayor interés de ellos hacia cómo es que se producen sus alimentos, ¿no? Nosotros siempre compartimos información con ellos y ellos están más al tanto de las cosas que hacemos aquí en el campo. Entonces se sienten más tranquilos y con más confianza, ¿no? en lo que están comiendo. ¿Cuáles son los próximos proyectos que se vienen de Mi Jardín? Queremos desarrollar nuevos planes de cultivo para más frutas orgánicas y también queremos invitar a nuevos agricultores a participar en esta iniciativa. Mario, muchas gracias por abrirnos tus puertas, por conocer este proyecto de Mi Jardín. Cuéntanos qué tal te pareció esta entrevista y si algún productor quisiera sembrar agricultura orgánica o algún consumidor quisiera localizarnos, ¿cómo lo podrían hacer? Muchas gracias por la entrevista. Cuando quieran pueden venir a visitarnos. Y sí, si alguien quiere contactarnos puede seguirnos por redes sociales, Facebook e Instagram y nos puede buscar como @demijardínorgánico. Muy gentil, Mario. Somos Agro360, agradecer la atención a toda nuestra comunidad de seguidores y seguiremos informándoles en nuestras próximas visitas, entrevistas de campo. Muy bien, entonces los dos videos nos han mostrado cómo la agricultura orgánica es una agricultura que no usa pesticidas, no usa plaguicidas, no usa químicos, no usa nada que, digamos, contamine el suelo, todo 100% natural, abonos naturales, y eso es Perú rico en abonos naturales, por el guano de las islas, y obviamente lo que se produce no es tanto cantidad, sino calidad, ¿no? Y evidentemente esos alimentos son pues más sanos que los alimentos que solemos comer, que tal vez muy probablemente sí han sido cultivados usando plaguicidas porque es lo más rentable y también es lo más barato, pero tal vez no sea lo mejor, ¿no? Muy bien, entonces volvamos a la actividad y ver qué nos preguntan ahí. Veamos. Bien, dice acá, ¿crees que la agricultura orgánica ayudará con el problema de la degradación del suelo? Muy bien, entonces recuerden, degradación del suelo es cuando el suelo está dañado por diferentes tipos de actividades humanas, a veces también pueden ser naturales, pero que van destruyendo el suelo. Entonces, la agricultura orgánica ayudará a evitar
ese problema, a reducir ese problema? Esa es la pregunta que les están a ustedes planteando, ¿ya? Así que creo que mucho de lo que acá menciona, el hecho de usar cosas naturales no químicos y darle valor al suelo, es un elemento fundamental para justamente evitar o solucionar o enfrentar el problema de la degradación del suelo. Entonces acá deben que basarse en esa parte. Ahora, dice aquí, restaurar las tierras contribuye a la creación de empleo, mayor seguridad alimentaria, recuperación de biodiversidad y disminución del efecto del cambio climático. Además, aporta a la recuperación, a la recuperación verde frente a la pandemia de COVID-19 al crear una barrera contra la zoonosis, porque al recuperar los paisajes naturales se disminuye el contacto directo entre asentamientos humanos y la vida silvestre. Ahora, soluciones a los problemas del suelo. Hemos visto que el problema tiene que ver con la degradación del suelo, la desertificación, la erosión, sobrepastoreo, etc. Y dice acá, existen diversas soluciones. La reforestación con las especies más adecuadas a las características del suelo. Como dije, se puede talar los árboles, muy bien, de acuerdo, es necesario hacer eso, pero en vez de dejarlo así abandonado o cultivar y luego dejarlo abandonado, lo ideal sería, cuando ya hemos hecho uso de los árboles, volver a sembrar árboles para que con los años vuelvan a surgir los árboles en esa zona. Los árboles protegen al suelo. Y es que cuando llueve, obviamente no todo el agua cae al suelo, ¿no? Una buena parte del agua llega al suelo y eso fertiliza el suelo, por supuesto, y otra parte queda en el árbol. Entonces, los árboles protegen al suelo. Evitan también, por supuesto, que el aire o el viento dañe el suelo. Entonces, los árboles son un buen protector. Por eso tiene que haber reforestación. En vez de talar, es bueno talar, pero luego reforestar. Simplemente no se abandona, ¿no? Sino que se reforesta para que el bosque se renueve. El uso de abonos ecológicos que no contaminan los suelos. Ahí está la agricultura orgánica. La disminución de la contaminación en todas sus formas, atmosférica y de las aguas, y no solo de los residuos tóxicos vertidos directamente sobre el suelo. Obviamente eso es importante, ¿no? Porque obviamente químicos, cosas que, basura, cualquier tipo de cosas contaminan el suelo, obviamente ese suelo ya no se va a poder reusar para cultivar. Y la rotación de cultivos, que es lo que también se mencionaba en la agricultura orgánica. La rotación de cultivos significa que un año se cultiva una cosa, o de repente en una parte del año se cultiva una cosa, y en la otra parte del año o el otro año se cultiva otra cosa. Y esto permite que el suelo se regenere, ¿no? Es lo que se hacía antes de la revolución industrial, por ejemplo. Y que es muy bueno, pero el problema es que no se cultiva tanto en cantidad, ¿no? Estamos acostumbrados a querer cultivar más, más, más. Aquí más bien es cuidar el suelo, ¿no? Guardarlo. Entonces, la rotación de cultivo, que es algo muy antiguo, que siempre se ha hecho, se recomienda para cuidar los suelos. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuáles de estas 4 soluciones para frenar la degradación del suelo podrían poner en práctica tú y tu familia? O sea, de estas 4, ¿cuáles ustedes pueden proponer en el caso de su familia? Algo que ustedes pueden hacer en su familia para cuidar el suelo. ¿Y por qué? ¿Bien? Entonces la solución está en estas 4. Reflexionen ustedes, ¿cuáles de estas 4 pueden ustedes poner en práctica en su familia o con la ayuda de su familia, en su realidad particular? Obviamente ustedes y yo no tenemos una chacra, no somos campesinos, pero podemos tener un jardín, podemos tener macetas, podemos tener de repente algo parecido, o estamos en un lugar donde sí puede aplicarse esto en nuestra realidad. Como ven, hay 3 preguntas y las respuestas están básicamente aquí y en los videos que hemos visto. Así que reflexionen un poco sobre esto y respondan las preguntas. Y obviamente, como siempre, completar la autoevaluación. A ver, pregunto si hay algún tipo de duda sobre lo que hay que hacer. Las 3 preguntas. Albert me dice que no hay ninguna duda. Gracias, Albert. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Algo que por ahí no quede claro, por si acaso.
A ver, Quiero hacer una consulta rápida. sí. ¿Abono es compost? Sí, el abono es un ejemplo de abono es el compost, exactamente. El abono es un tipo de sustancia orgánica que ayuda a cultivar, ¿no? Y en este caso específicamente el compost es un tipo de abono orgánico que se hace aprovechando el excremento, ¿no? Entre otras cosas, y que es orgánico, ¿no? Y que se usa muchas veces, muchas granjas ecológicas usan eh, las heces de los animales que ellos tienen, y en vez de botarlo como haríamos nosotros, ¿no? Que no le vemos ningún tipo de uso, ellos lo usan para crear un abono. En realidad tiene una diversidad de cosas, ¿no? Porque también pueden usarse hojas, ramitas, en fin, una diversidad de cosas que son todas naturales, por supuesto, que normalmente uno diría, esto es basura, pero se puede utilizar, juntar, elaborar compost. De hecho, hay muchos manuales en YouTube para elaborar compost y se puede usar como abono. El compost se hace, ¿no? Se crea, no es algo natural, se crea a partir de lo que, digamos, se desecha. Lo que sí es un abono 100% natural es el guano de las islas, ¿no? Tal cual, que se recolecta y se vende y se usa. Buena pregunta, Robert. ¿Alguna otra por ahí? ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay mayores dudas, entonces, como siempre, un comentario finales. En primer lugar, recordar que los que me estén debiendo tareas de primer y segundo trimestre, por favor, envíenlas y se les ha indicado a su correo lo que tienen que enviar, que es lo mínimo necesario para completar las notas. Estamos ya casi acercándonos a un mes nada más de que acabe todo, prácticamente. Así que el tiempo se nos acaba para que completen lo que falta. Igualmente, con lo del día de hoy, esa actividad, termina la experiencia 8 y ya nos queda nada más la experiencia 9, que tiene que ver sobre todo con historia, y ya estaremos acabando. Entonces eso quiere decir que ya, si ustedes completan lo de este tercer trimestre, con las actividades de la 23 hasta la de ahora, la 29, ya tendrían que tener sus notas de geografía y economía. Entonces tienen que, si les falta algo, si no han enviado algo de la 23 a la 29, por favor envíenlo para poder completar y tener también ya sus notas de geografía y economía, que ya es lo último también. Entonces, insisto una vez más, si les falta primer, segundo trimestre o lo que estamos haciendo hasta ahorita del tercer trimestre, envíenlo, complétenlo para ya ir acabando, porque estamos ya en la etapa final y hay que acabar bien. Por otro lado, igualmente animarlos a que se sigan vacunando, si es que ya se han vacunado, y si es que no, estén pendientes de su nombre, de su fecha de vacunación y sin miedo ir a vacunarse para que el próximo año nos reencontremos en el PIN. Y bueno, nada más creo, simplemente animarlos a esto y continuar trabajando. Nos falta muy poco, así que animados, continuamos y terminamos bien este año. Muy bien, chicos. Antes que nada, vamos a pasar lista antes de acabar. Muy bien, están la gran mayoría. Así que por favor, reitero, los que faltan entregar tareas, estoy seguro que están por acá. Están casi todos. Así que completen. Como dije, no todo, lo mínimo necesario que se les ha indicado en el correo. Lo importante es presentarlo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a pasar lista virtual. Ya está. Y vamos a acabar la grabación, que se va a enviar en un momento más, para quien quiera revisar las cosas. Me olvidaba.